por Alonso Ramos. Topo Aníbal Torres. Aníbal Torres integró, en 1995, una comisión que tomó el poder en San Marcos y que fue impuesta por Alberto Fujimori. Este grupo persiguió al rector, profesores y alumnos que discrepaban con el régimen fujimorista. El exministro de Justicia estuvo detrás de la expulsión de 566 estudiantes opositores. Torres ha sido cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, dice un exdirigente estudiantil. Aníbal Torres se hizo conocido por combatir las denuncias de fraude lanzadas por Keiko Fujimori, tuvo un pasado fujimorista. El ex primer ministro de Castillo colaboró, en 1995, con el gobierno de Alberto Fujimori, al formar parte de la llamada Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una instancia creada para callar las voces críticas contra la dictadura de aquella época en esa institución. El polémico abogado tuvo la función de sancionar y expulsar a los estudiantes incómodos con la intervención política en el histórico centro universitario. Este es un pasado que Torres parece querer borrar. Su rol en esta comisión, alineada a los intereses del fujimorismo, no es colocada en la hoja de vida disponible en su propio sitio web. Si bien el expremier estuvo un año en este grupo que gobernó con mano de hierro la universidad, documentos y testimonios recogidos por Sudaca le otorgan un papel clave en la represión. Aníbal Torres en San Marcos. Mayo, 1995. Recorte de prensa en el que se ve al primer ministro Aníbal Torres con lentes, con los otros integrantes de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, grupo afín al fujimorismo. Mano dura. El origen de esta historia se remonta a 1991 cuando Fujimori intervino militarmente las universidades San Marcos y La Cantuta, controlada por simpatizantes del Partido Comunista. Sin embargo, la oposición al régimen fujimorista se mantenía en San Marcos, la universidad más antigua de América. En 1993, el rector de aquel entonces, Welsen Reategui, impulsó una protesta por el no a la nueva constitución promovida por el gobierno. En 1995, con un Alberto Fujimori reelegido, el régimen decidió intervenir políticamente en San Marcos para barrer con el rector, profesores y estudiantes opositores. El pretexto fue que seguían siendo focos de subversión, de acuerdo a una tesis de licenciatura del sociólogo sanmarquino Kevin Lasso Cañete. Su trabajo se titula Dictadura y Universidad, el gobierno autoritario y privatista de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, 1995 al año 2000. Pantallazo tesis. Tesis del 2022, de Kevin Lasso Cañete, sobre la etapa de represión en San Marcos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Aníbal Torres tuvo participación en esta época oscura. La Comisión de la Verdad señala, además, que la intervención tenía la finalidad de entregar el control de San Marcos a docentes cercanos al fujimorismo. Uno de esos profesores fue Aníbal Torres, en ese entonces decano de la Facultad de Derecho. Así nació la Comisión Reorganizadora de San Marcos, afín al fujimorismo, que entró en funciones en mayo de 1995, reemplazando y despojando de sus poderes al rectorado. Wilson Reategui, el rector opositor, fue desalojado con tanquetas, soldados y policías, según la portada del diario La República de aquella época. Oficial saca de malas maneras a rector de San Marcos de su oficina, añadió el diario en su carátula. El gobierno nombró como presidente de la comisión a Manuel Paredes Manrique, decano de la Facultad de Medicina y allegado a Fujimori. El vínculo de la comisión con el gobierno era claro. Era un brazo del Estado y del gobierno directamente, supeditado bajo las órdenes de Fujimori. El mismo ejecutivo nombra a los 5 docentes que iban a formar parte de la comisión, explica a Sudaca el mismo Lasso. Uno de esos docentes era Aníbal Torres, quien, en medio de un clima de represión, fue elegido como encargado de la coordinación y supervisión del área administrativa. Un eufemismo para decir que veía los asuntos disciplinarios. Aníbal Torres estuvo detrás de las sanciones disciplinarias. Fue el número 2 en la comisión y tenía un mal concepto de los alumnos que hacían activismo político. Se abrieron procesos a estudiantes que hacíamos marchas contra la dictadura y contra la comisión reorganizadora. Instalaron una comisión disciplinaria, así también conocían la encargatura de Torres, que no respetaba nada. No te permitían ver el expediente ni tenías derecho a la defensa. No te decían de qué te acusaban, pero lo hacían para eliminar la oposición interna, dice a Sudaca Marco Guaco Palomino,
dirigente del Centro Federado de la Facultad de Derecho en aquella época. Guaco fue suspendido por un año al enviar una carta a las autoridades cuestionando la realización del concurso de belleza, Miss Sanmarquina. La comisión disciplinaria, manejada por Torres y otras autoridades, sancionó, en el primer año, a 900 alumnos. De ellos quedaron fuera de la universidad 566 alumnos, de los llamados eternos, con más de 10 años en el campus, dice la tesis de Kevin Lazo. Además, las nuevas autoridades desaparecieron a los grupos estudiantiles organizados, como la Asamblea Universitaria y los centros federados. Un comunicado de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, en 1995 y con la firma de Aníbal Torres, señala que uno de sus objetivos principales era remontar el caos administrativo que actualmente sufre la universidad. San Marcos Comunicado. 1995, comunicado de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, impuesta por el gobierno de Alberto Fujimori, con la firma de Aníbal Torres. Sin embargo, las cabezas de la Decana de América apuntaron a los opositores del gobierno fujimorista. Aníbal Torres fue puesto directamente por el gobierno de Fujimori. Fue funcional a sus intereses en ese hecho concreto, dice René Mesa Velázquez, dirigente estudiantil de la Facultad de Educación en aquel momento y uno de los alumnos expulsados. Espionaje. La captura de San Marcos era estratégica para el régimen de aquel entonces. Por eso colocaron al frente de la comisión reorganizadora a Manuel Paredes, un hombre cercano a Fujimori. El expresidente, en la gestión de Paredes, empezó a ir a la universidad para inaugurar obras. De más está repetir que San Marcos sufrió también los ramalazos de algunos estudiantes y personas ajenas a la universidad enquistadas para sembrar el caos. Todo ese clima insoportable para la convivencia terminó felizmente, dijo Paredes en un discurso, con la presencia de Fujimori. De acuerdo a la tesis de Kevin Lazo, Paredes empezó a tener exposición en los medios de comunicación afines a la dictadura que lo presentaban como un salvador de la crisis sanmarquina. Alberto Fujimori y Manuel Manrique. Año 2000. Alberto Fujimori con Manuel Paredes Manrique, el hombre que impuso para poner orden en San Marcos. Aníbal Torres, el jefe de gabinete, participó en la captura de la universidad. Fuente, San Marcos. Manrique y la comisión reorganizadora, integrada por Torres, autorizaron también el espionaje realizado por el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional dentro de la sede universitaria. Los infiltrados del Servicio de Inteligencia Nacional vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes grababan, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al presidente de la comisión reorganizadora, Manuel Paredes Manrique, dice un texto del psicólogo sanmarquino Moisés Vargas, publicado en el año 2022 y titulado, El oscurantismo intelectual en San Marcos, Intervención militar y corrupción política 1995 al año 2000. Está claro que existía espionaje sistemático contra los principales dirigentes estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre, agrega René Mesa, estudiante expulsado. Los testimonios apuntan a que Aníbal Torres duró un año en la comisión auspiciada por Fujimori. Se retiró por discrepancias con el rector Manuel Paredes. Así lo recuerdan René Mesa y Marco Guaco. Recuerdo que él se peleó con el rector Manuel Paredes, aduciendo problemas de corrupción o mal manejo y renunció a la comisión interventora. No obstante, Torres ha sido un cómplice de la dictadura fujimontesinista en San Marcos, contribuyendo a la represión de docentes, estudiantes y trabajadores, dice Marco Guaco a Sudaca. El acta de defunción de la comisión reorganizadora se firmó en el año 2000. Desapareció con la caída de la dictadura fujimorista. El pasado naranja de Torres parece no perseguirlo. Más de 20 años después, no tiene inconvenientes en cuestionar al fujimorismo y mostrarse como un abanderado del antifujimorismo. En marzo del 2022, ya como primer ministro, comparó a Alberto Fujimori con Adolfo Hitler. Dijo que nadie es juzgado por sus buenas obras, se les juzga por las malas obras. Es más, dijo que trasladaría a cárcel común, luego se retractó. Sudaca llamó al primer ministro para pedir su versión, pero al cierre de la edición no contestó las llamadas, en repetidas veces huyó,
Más bien utilizó a sus geisas youtuberes para que defiendan acusándolas a todo el mundo de fujimoristas, siendo el topo del fujimorismo. Aníbal Torres apenas juramentó como ministro de Justicia, fue corriendo a reunirse con su jefe Vladimiro Montesinos, agente de la Centro de Inteligencia Americana, a Penal Ancón II para planificar la caída de Castillo, para entregárselo el gobierno del pueblo al fujimorismo. La Marina de Guerra controlado por la Centro de Inteligencia Americana y Montesinos, ordenaron a Aníbal Torres inmediatamente deshacerse del ministro de Relaciones Exteriores, de Héctor Béjar. Pedro Castillo sin dudas ni murmuraciones acató órdenes del topo Aníbal Torres. Aníbal Torres se opuso abiertamente a cambio de la Constitución, o sea se infiltró a gobierno castillista es para defender con uñas y dientes la Constitución fujimontesinista 1993. No obstante, el astuto octogenario Aníbal Torres en su gira en las regiones habla de cambio de la Constitución, modus operandi de perfecto agente de la Centro de Inteligencia Americana. Hoy se sabe con exactitud, Lenín Moreno, el vicepresidente de Rafael Correa había sido agente de la Centro de Inteligencia Americana. Lenín Moreno era más radical anti-establishment que Rafael Correa, o sea Lenín Moreno por boca afuera era súper antineoliberal y por dentro era un agente de la Centro de Inteligencia Americana más reaccionario. Traición más vil de Aníbal Torres diciembre del año 2022. Aníbal Torres, redactó discurso autogolpe de Castillo para regalárselo gobierno del pueblo a ultra de derecha, fujimorismo. No contento con eso, a Castillo le entregó a Justicia Fuji Caviar, firmando documentos Pasquín y la papeleta de detención totalmente ilegal, arbitraria, coercitiva. Es más, el topo Aníbal Torres y Montesinos se compraron a un par de youtuberes, geisas youtuberes del topo Aníbal Torres, para que idolatren como izquierdista revolucionario amigo leal de Castillo y súper antifujimorista. Ahora la embajada estadounidense ya autorizó a Aníbal Torres para que postule a la presidencia. Despierta peruano, despierta peruano, despierta peruano. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.